Saludos mi gente de nuestro canal de YouTube. En el día de hoy contamos con una entrevista que le realizamos a una persona emblemática, una persona que se ha ganado el cariño y el respeto de cada uno de los puertoplateños. Periodista, maestro de ceremonia, locutor, presentador, un polifacético. Estamos hablando con Antonio Heredia Terrero. Antonio, bienvenido a Detrás de Cámara con Rigoberto Smith. Muchas gracias, Rigoberto Smith Teis, y a toda tu legión de seguidores por tu canal de YouTube. Te auguro éxitos y sabes que eres un muchacho muy talentoso. Gracias por tu introducción. Y nosotros los que venimos de abajo, que quizás no tengamos el abolengo de tener dinero, tenemos mucha dignidad, tenemos mucha fuerza de superación y sobre todo deseo de seguir sirviendo a la sociedad. Así que este es solo el bullpen. Este es el ensayo de lo que viene en Grandes Ligas. Antonio, para nosotros es un placer compartir contigo el día de hoy aquí en nuestro canal de YouTube. Y nada, para comenzar, vamos a entrar en materia. ¿De dónde viene Antonio Heredia Terrero? Mira, este simple ciudadano que conversa contigo y que me están viendo miles de seguidores o millones, pues originalmente se ha dicho que vengo de Barahona, claro. La raíz de mi familia proviene de la región sur del país, específicamente una mezcla de las provincias Barahona y la provincia Independencia. Y explico, mi padre era nativo del municipio de Duvergé, en la provincia Independencia, y mi madre era nativa de la zona costera de Barahona. Ambos se conocieron a muy temprana edad. Mi padre militar en la era del generalísimo Trujillo, conoció a mi madre de apenas 15 años, mi padre de 19 y ella de 15, se enamoraron, se gustaron y se casaron. En ese momento, la arbitrariedad de los traslados militares trasladan a mi padre de Barahona a La Romana. Ahí nació mi primer hermano. Debo decirte, soy el menor de 10, 5 varones y 5 hembras, de todo el serrín, el concón. Tú eres el bebé de la casa. Sí, pero ya tú sabes, ellos no admiten que ya yo soy mayor de edad. Para ellos yo siempre voy a ser el Benjamín de la familia. Y eso por un lado me hace sentir bienaventurado del cariño, la protección y sobre todo la observancia que siempre mi familia ha tenido sobre mí. Para contestarte la pregunta que me hace de dónde vengo, pues en realidad yo no nací en Barahona. Mi nacimiento se produjo en la clínica San Rafael de la avenida Bolívar, en Santo Domingo, capital dominicana. ¿Por qué yo nací en Santo Domingo? Por una razón bastante lógica. Mi madre, todos los partos de sus hijos anteriores, exceptuando el primero, que como era primeriza debió dar a luz en el hospital Arístides Fiallo Cabral de La Romana, sus otros hijos ninguno fueron bajo la atención de un médico graduado. Fueron mediante partos de comadrona o matronas que asistían a las mujeres en estas labores de parto. En el caso mío, ya mi madre tenía una edad un poquito madura y por tanto ya había optado por prepararse para no concebir más, hasta el punto de que el embarazo que dio origen al embrión y luego al feto que produjo esta criatura que le habla a ustedes, se produce luego de una pausa de casi 10 años que mi madre no daba a luz. Es decir, la antepenúltima es mi hermana Guadalupe. Entre Guadalupe y yo hay una diferencia de edad de casi una década. Y ese tiempo tuvo mamá sin salir en estado de gestación. Y viendo ya que estaba en una edad avanzada y que mis hermanos estaban hombres y mujeres, entonces ella dijo que se iba a preparar. Es por eso que este servidor nació en Santo Domingo, pero mi niñez y parte de mi adolescencia transcurrió efectivamente en Barahona, para ser explícito, en una comunidad laboriosa de pescadores y agricultores llamada Los Cocos, perteneciente al municipio de Enriquillo, que es el punto geográfico que define las fronteras entre las provincias sureñas de Barahona y Pedernales. Toda una historia, Antonio. Antonio, te felicitamos, eres una persona brillante en lo que haces. Y para seguir ilustrando al público de tus inicios allá en ese entonces en Barahona, háblanos de en qué tú te desempeñabas, tu niñez, cómo fue, en qué área de la vida tú te movías en ese entonces cuando tú vivías allá en Barahona.
Mira, debo decir que quizás los niños y adolescentes de hoy en día son súper privilegiados, que ya manejan una tablet, un teléfono inteligente, tienen televisores en su cuarto, tienen computadoras. Oye, en mi casa nunca hubo un televisor. Yo nunca tuve una bicicleta. Ustedes no se imaginan las pelas que me daban a mí por escapármele a mi madre e ir a ver Misión del Deber. Era una serie de guerra que se daba en Telesistema en ese momento. O si no, a ver Los Picapiedras. O en el caso particular a Voltron o a los Transformers. Ni hablar de los innumerables muñequitos o tiras cómicas, dibujos animados, que uno como muchacho al fin se sentía atraído por ello. Pero en la comunidad en ese momento no había muchos televisores. Eran aparatos de tubos que habían que calentar y muy pocos eran de colores, eran a blanco y negro y era la tecnología que había en ese momento. Con duras excepciones se podían apreciar los canales nacionales con estas antenas convencionales de varilla de aluminio o las antenas caseras que se fabricaban con láminas de alambres de aluminio y brillo en medio de tubería PVC. Debo decir que no fueron 2 ni 3 docenas de pelas, porque era muy rebelde. A pesar de lo aplicado en las labores escolares, era muy rebelde. Me encantaba pelear cuando niño y era algo contrastante porque las personas me decían, pero tan buenos padres que tú tienes, tus hermanos son tan decentes, ¿por qué a ti te gusta pelear? Pero tenía como esa espina guerrera que de manera paulatina, que fue llegando la edad, la madurez, pues la fui dejando. Y mi niñez transcurrió en un hogar feliz, a pesar de sus limitaciones económicas. No me puedo quejar de la familia que Dios me ha regalado, mis padres que ya partieron hacia la eternidad, así como todos mis hermanos. Puedo decir que me han dejado una impronta muy positiva en mi formación, no solo como profesional, sino como ciudadano, como hombre, como miembro de una familia y sobre todo como persona temerosa de Dios. Puede decirse que yo no pertenezco a ninguna religión per se. Ahora, yo soy un creyente total y absoluto de ese ser excelso que rige los destinos del universo como es el Dios Todopoderoso. Antonio, nos contabas que tu padre era militar. Así es. Y también tengo entendido que tú perteneciste a las filas de las Fuerzas Armadas en un momento determinado. Háblanos de ese proceso. Así es, mi padre ingresa a las Fuerzas Armadas durante la tiranía de Trujillo. Mi padre, como te dije al principio, es oriundo de una localidad que se reconoce a nivel de la República Dominicana como la tierra de los guardias y de los policías. Es Duvergé, que originalmente se le llamaba a esa localidad del sur, Las Damas, porque en ese momento habían supuestamente unas mujeres muy hermosas, pero en los gobiernos del presidente Balaguer se rebautizó el nombre y se le puso Duvergé en honor a un general que fue que dirigió parte de las tropas libertarias dominicanas en la lucha independentista contra Haití, que fue la atalaya de la frontera, Antonio Duvergé. De ahí mi padre sale como parte de los jóvenes que obligatoriamente tenían que hacer el servicio militar obligatorio. Había esa parte en nuestro país que los jóvenes tenían que brindar servicio militar obligatorio a la patria y bueno, y si les gustaba continuaban o de lo contrario prestaban el servicio y volvían a la vida civil. Papá inició en las filas del Ejército Nacional y posteriormente pasó a las filas de la Marina de Guerra, hoy llamada Armada de República Dominicana. Empezó como lo que se le llamaba antes un inspector de costa, que era un militar que le asignaban tantos kilómetros para supervisar. En ese momento no habían carreteras, no habían vías de comunicación tan expeditas como la que hay ahora, y tenía que hacer el recorrido a pie o encima de un mulo. Y fue precisamente en su vida militar que papá forma su familia y precisamente llegó aquí a Puerto Plata hace más de 50 años como alférez de la Marina. Entiéndase por alférez, es el grado de oficial equivalente a teniente, y vino como comandante del destacamento de la Marina aquí en Puerto Plata, que no estaba ahí donde está la comandancia hoy. El puesto de la Marina, según él me narró, estaba en la playa de Bergantín, que era una casa grande de madera,
donde estaba ese destacamento. Entonces, papá, toda una vida en la Armada, como le llaman hoy en día, pero fue de los militares que acompañó al coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó cuando en el 1965 pues estalla primero una revolución, luego de que fue derrocado el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch. Esto sucede tras la caída de la dictadura del general Rafael Leónidas Trujillo y le da lugar a la apertura democrática en nuestro país, que fue el primer gobierno democrático electo tras Trujillo, que fue el profesor Juan Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano, que apenas duró 7 meses, ya que fue derrocado por una junta cívico-militar que dio paso a un gobierno de facto que nuestra historia dominicana conoce como el funesto triunvirato. Debido a las atrocidades de ese régimen de facto que últimamente quedó dirigido por Donald Reed Cabral, pues se produce el estallido de abril, una revolución que empezó como la exigencia de la vuelta a la constitucionalidad, entiéndase que se respetara la constitución que ordenaba que Bosch fuera repuesto como primer mandatario, pero eso no prosperó, que habían intereses muy conservadores e hizo que aquí se produjera un derramamiento de sangre como es la Guerra de Abril, que tuvo su primera fase civil, porque era dominicanos entre dominicanos, pero al producirse la invasión militar norteamericana, la guerra cambió. En vez de ser una guerra civil, fue una guerra patriótica, y mi papá estuvo en el bando de los militares constitucionalistas, que al igual que Camaño, el comandante Montes Arache e Ilio Capozzi, que fue un militar italiano que compartió entrenamiento con mi padre, formaron parte de esos comandos constitucionalistas que muchos de ellos, inclusive de aquí de Puerto Plata, cayeron defendiendo la patria y pidiendo el respeto a la democracia. Pero con toda esa historia que tú nos cuentas de tu padre, yo quiero saber, yo sé que el público quiere saber, ¿cómo se da tu ingreso a las fuerzas militares? Por un accidente, y explico. En el campo de Barahona, yo lo que tenía ínfulas de que yo iba a ser pelotero o, en su defecto, ingeniero civil. Pero en ese momento las firmas de prospectos no se daban tan frecuentes como ahora. Era más que una chepa que a cualquier muchacho con potencialidades para ser pelotero profesional le firmaran. Yo era un gran admirador en ese momento de Raúl Mondesi, un pelotero dominicano famoso que fue a Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles, inclusive ganó el premio novato del año en la Liga Nacional. Pero yo tenía buen brazo, tenía buenas condiciones físicas, pero el bate a veces lo dejaba guardado, no bateaba. Y eso era un factor que, debo de admitir, no tenía las 5 herramientas para ser considerado o rankeado como un prospecto con todos los Powell para firmar. El brazo mío era respetado e inclusive pude construir de manera rudimentaria un gimnasio de rodamientos y engranajes de camiones viejos y me fortalecía tanto con los entrenamientos del play, imagínate, dizque buscando firma como pelotero, uno corriendo, comiendo mucho y durmiendo bastante, pues desarrollé una contextura física bastante fuerte, pero el tiempo se estaba viniendo encima. Al graduarme de bachiller a los 16 años, pues papá entendió y toda mi familia que ese tiempo había que aprovecharlo. No nos íbamos a quedar esperando que me firmaran. Había que firmar no necesariamente en un play, sino en una academia o en una universidad. Es ahí que un sobrino de mi madre, que en ese momento era coronel del ejército, llegó una Semana Santa y yo había llegado también en ese momento del play. Me vio que llegué sudoroso y me dijo, pero ese muchacho tiene feeling de ser cadete porque él no prueba y hace un examen de admisión a la academia. En ese momento no había tampoco condición económica en mi familia para mandarme a la universidad a estudiar ingeniería civil, porque a duras penas conseguíamos la comida diaria por un colmadito que tenía mi madre, y ahí no las 3 calientes, pero por lo menos la 1 y la 2 estaban seguras que era la comida de las 12 o de las 2 de la tarde y también la cena.
y había que aprovechar el tiempo. No había posibilidad ni para la pelota ni para la universidad. Y papá, como militar al fin, un día me dice, mire, prepárese, que vamos el lunes para la capital, usted va para la academia militar. Entonces, a mí me formaron que a los padres no se le contradecía. Obediente. Aunque no estábamos de acuerdo con eso, había que obedecer y punto. Efectivamente, una madrugada del domingo, amanecer lunes, tomamos un autobús desde la costa de Barahona hasta Santo Domingo y llegamos hasta la Academia Militar Batalla Las Carreras en San Isidro, donde ya mi primo coronel había hecho los aprestos para que se me diera un examen de admisión, tanto teórico así como también la prueba física. Debo decirte que en ese momento yo tenía la frescura de haber egresado del bachillerato y me cabe la honra de ser de los primeros estudiantes que fue condecorado al mérito estudiantil. En el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, entiéndase el cuatrenio del 96 al 2000. Inclusive fui condecorado con la medalla al mérito estudiantil en el Salón Las Cariati desde el Palacio Nacional, y creo que por ahí en los archivos está un bolígrafo que me regaló el presidente Fernández. Eso para mí fue un premio Nobel en ese momento, y como es lógico, al llegar a la Academia Militar como aspirante a cadete del Ejército Nacional, pasé de manera satisfactoria, con buenas calificaciones, tanto el académico como el físico. Y ya ahí empieza lo que es el ingreso como militar académico en dicha academia, que desgraciadamente por cuestiones burocráticas, las Fuerzas Armadas Dominicanas, si tú no tienes un padrino político o eres de una familia de abolengo económico, por más brillante que tú seas, eso no vale una guayaba podrida, porque hay que hacer espacio para los hijos de los ricos y los hijos de los jefes, lamentablemente. ¿Te afectó en algún momento tu salida de las Fuerzas Armadas? Al principio sí, pero entendí que pudo ser lo mejor para mí y así ha sido. Me sentí triste, no te lo niego, porque después me llamaron varias veces para que volviera a reingresar, pero no es lo mismo ya tú ser un brigadier, ya tú ser un militar académico graduado, que ingresar como cajota, como se llama, o que te enganchen, como se dice popularmente. Eso es una degradación muy grande para los que entienden las intríngulis de la vida académica militar. Y me curé rápido y dije, bueno, ya yo no soy un chamaquito, voy a tener mayoría de edad y debo de asumir este reto y voy a entrar a la universidad a prepararme. Es ahí cuando ingreso a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar comunicación social. ¿Por qué? Bueno, esa vena de comunicador proviene precisamente de mi padre, que tenía una voz un poco más fuerte y acentuada que la mía. Era cantor, era declamador, era poeta. Papá era un todólogo y deportista. Era el hombre que presentaba Peña Gómez cuando llegaba al sur, ya tú puedes imaginar. Enardecía las masas de ese otrora poderoso PRD que ya no existe ni el hacho porque lo apagaron. Pero papá era un líder natural. Y también debo decir que mi hermano mayor, Hirmer, que nació en La Romana, también es locutor profesional. Y desde adolescente yo siempre leía el manual de locución que mi hermano me prestaba. Y ahí fue que nació mi vocación. Además de en todos los actos escolares, pues siempre yo estaba ahí de fresco, hablando, leyendo, dirigiendo. Y no puede faltar también la parte religiosa, tanto en los actos de la Iglesia Católica, las misas, así como en las convivencias de jóvenes, pues siempre me gustaba leer las Santas Escrituras y compartir a través de la lectura muchas experiencias adquiridas. Excelente, Heredia. Vamos ahora a trasladarlo cuando tú vienes a vivir a Puerto Plata. ¿Cómo fue esos inicios? ¿Cómo tú te insertas en los medios de comunicación? Háblanos de eso. Es una llegada que tiene un prontuario que rápidamente te lo voy a decir. Cuando ingreso a estudiar periodismo a la UAS, en la capital, uno lejos de su familia, los trabajos son inarrables. Tuve el apoyo de familiares, pero no es suficiente. Uno coge más lucha que un forro de catre viejo orinado al sol. Un corchón con chincha es poquito para
ilustrar con palabras la pela, la lucha que se coge. Pasa- Hambre ni hablar. ¿Pasaste hambre en algún momento? Esa era mi rutina, Rigo. Estudio con hambre. E inclusive en ese crossover de estudiante universitario, tuve también que dedicarme a trabajar como obrero de la construcción. No me avergüenza decirlo. Tuve que fajarme a ligar cemento y a cargar block para poder subsidiar en el momento los créditos en la universidad y poder tener alguito para comer. Gracias a ese locrio de arenque con rodajas de tomate que se daba en el comedor público de la UAS. Eso era un caviar, eso era un manjar suculento para mí, porque en ese momento uno viene de su familia, viene de su campo, uno está acostumbrado a comer mucho y bueno. Entonces cuando no tienes esa prerrogativa, tu cuerpo sufre. Mi estómago de noche muchas veces rugía por la falta de alimentos, porque comía, pero no era lo suficiente. Entonces ahí tenía que sufrir los rigores de resignarme. ¿Usted quiere moño bonito? Pues aguante los alones y tiene que pasar los momentos amargos para luego experimentar la dulzura. Tuve que suspender la carrera por unos meses. Perdí un semestre, para que se me entienda. Regreso a Barahona, ahí encontré un trabajo como mensajero en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, y después fui escalando hasta ser escribiente de estrado y luego como oficinista auxiliar. Pero concomitantemente con el trabajo en el Poder Judicial, hacía ya prácticas en las emisoras de Barahona, en la empresa radiofónica, empresas radiofónicas de la familia Lama, que viene siendo aquí en Puerto Plata lo que es el circuito Musa, pero allí hay más emisoras, son 14 emisoras diseminadas en distintos puntos del sur. Por eso le llaman la gran cadena fronteriza de la dominicanidad. Y claro, la emisora católica Radio Enriquillo, de la cual debo decir que esa fue mi fragua, esa fue mi escuela formativa, desde los talleres de formación de corresponsales hasta mis primeras noticias redactadas en una máquina mecánica Olivetti, que tú le dabas un espacio y se cogía todo el riel. Entonces cogí mi pela ahí, aprendí bastante, sufrí rigores de muchas personas que al ser del centro de Barahona no asimilaban que este negrito, cabello duro y muy inquisidor, venía de un campo. Eso es algo que debo decir, que lo viví en carne propia, pero el hecho de que yo viniera de un campo, según ellos, nunca me mató la inspiración, nunca me hizo que yo disminuyera mi marcha, porque algo sí te digo, y le digo a todos los que nos están viendo por tu canal de YouTube, no importa lo difícil que sea el camino, si usted quiere lograr sus sueños, luche y pelee por él, trabaje, construya sus sueños hoy, porque el mañana no existe. Hacemos el presente día a día, y eso fue lo que me estimuló, hasta que un día un señor mercadólogo y radiodifusor de nombre José Dorín Cabrera, debo decirlo, que fue el scout que descubrió este talento de la locución y del periodismo, escuchó un reporte mío en Radio Enriquillo y la voz como que le pareció chocante y mandó a uno de sus locutores: ese señor que habla ahí, yo quiero conversar con él porque quiero que trabaje conmigo. Le dijeron: don, ese es un muchacho. ¿Cómo un muchacho? ¿Y por qué habla así? Entonces ahí me van a buscar y me llevan ante don José Dorín Cabrera. Él me dice: oye, es verdad, tú eres un muchacho, pero esa voz que tú tienes se puede trabajar y se puede sacarle mucho capital. No te voy a cansar la historia. Él me dijo tantas cosas que me prendieron muchos bombillitos, hasta el punto que me dijo: ¿tú quieres trabajar conmigo? No titubeé en decirle sí. Entonces, desde ese momento entré como locutor musical de fin de semana de maravillosa 89.7, una emisora de música tropical, pero a la misma vez hacía música romántica en Suspiro 102.5 FM de lunes a viernes en horario nocturno. Entonces yo retomé los estudios de la universidad en el centro de la UAS en Barahona y pude avanzar mi carrera hasta el punto de que llegué a semestres casi terminando mi carrera y alternaba el estudio con el trabajo, y ya me fui dando a conocer
en la radio de Barahona y eso me sirvió de platea, hasta que un día José Dorín Cabrera me dice, Heredia, a ti te ha quedado ya esta emisora más que probada. ¿Tú te atreverías a ser director de prensa de una emisora en La Romana? Volví a decirle, ¿cuándo nos vamos? Y al día siguiente ya yo estaba subiendo de Barahona a La Romana como director de prensa de Guía FM en La Romana, de la cadena a la que pertenecía, que era Radio Cadena Hispanoamericana, que aquí todavía pertenece Perla. En La Romana duré 2 años, una experiencia muy enriquecedora. He tenido el honor de trabajar en las 3 grandes regiones del país, sur, este y ahora aquí en el norte. Y precisamente estando en La Romana sucedió un infausto acontecimiento en mi vida, que fue el fallecimiento de mi madre aquí en Puerto Plata. Cito junio del año 2008, mi madre fallece, un golpe demoledor, apenas yo lo que tenía algunos 22 o 23 años, no tenía la madurez suficiente que tengo ahora. Y claro, me dieron los días reglamentados para venir a estar con mi familia en ese dolor que nos embargaba. Pero ¿qué sucede al regresar la semana subsiguiente a La Romana a atender mi trabajo? 2 semanas después, don José Dorín Cabrera me llama, me dice que por razones de economía va a tener que reducir el personal. Y me hizo una propuesta que él mismo entendió que era indecente, de yo regresar a Barahona como locutor y ya no como director. Entonces le dije, deme 2 días para comunicarlo con mi familia, porque esto sí, todo lo que voy a hacer siempre lo socializo con mi familia, porque me debo a ellos y lo que ellos me aconsejan, eso hago. Y así lo hice, llamé a mis hermanos y mi hermano mayor me dijo, mire, eso es prueba superada, usted no tiene esposa, no tiene niño, usted no se va a morir de hambre, pero usted regresar a Barahona, eso es regresar sobre sus huellas, usted tiene que seguir creciendo. Y supuestamente cuando me despiden de Radio Cadena Hispanoamericana, con todos los honores habidos y por haber, le agradezco a esa cadena y a su propietario por tantos conocimientos adquiridos, tanto apoyo y tanta solidaridad conmigo, pues supuestamente vine aquí a Puerto Plata a pasarme 2 semanas hasta tanto regresar a la capital a seguir haciendo pasantía. Óyeme, mira las 2 semanas por donde van, voy a tener 15 para 16 años acá. ¿Por qué? Sencillo, yo siempre he sido intrépido e inquieto. Un día un cuñado me dice, vamos a dar una vuelta al malecón. Y accidentalmente bajamos por la calle 27 de febrero. Y él dice, mira, pero ahí queda Jumbo FM, vamos a ir allá a ver cómo. Y ahí tuve el honor de conocer a un gran radiodifusor, una estrella de la locución no solo de Puerto Plata, sino del país, como es don Félix Vázquez, el Happy, el enjoyado, el hombre de Jumbo Estereofónica. Y precisamente la primera impresión que don Félix tuvo de mí fue positiva y no titubeó en ofrecerme trabajo. Y yo, bueno, nunca digo que no, siempre y cuando las cosas son positivas. Y mi primera comunión en la radio de Puerto Plata precisamente fue en Jumbo 104.9, que hoy es la nueva 104, y ahí hacía el Jumbón de la mañana y el Jumbón de la tarde, y también la Navidad Jumbo, que en ese momento será la emisora musicalmente hablando que más se escuchaba. Claro, competía con la primera, pero esas eran las 2 emisoras que más se escuchaban en cuanto a música. De ahí tuve una España boba, don Félix, por cuestión de salud, tuvo que irse del país a Nueva York y quedé sin trabajo momentáneamente. Y no me avergüenza decirlo, tuve que trabajar como obrero en la generadora San Felipe, ahí fue escalando posiciones hasta llegar a una posición más alta y nada, aquí estoy en Puerto Plata, que es mi segunda patria por adopción. Excelente, Heredia, excelente. Entonces, háblanos ahora de cómo tú entras a trabajar en el circuito Musa. Mira, déjame cruzar la pierna, porque pasaron tantas cosas que quizás no la voy a narrar todas, pero por más espinas, por más obstáculos que el camino te pueda presentar, tú lo que tienes que buscar una garrocha y saltarlo. El error mío, originalmente cuando me presenté al circuito Musa, en ese momento
los empresarios de esa gran empresa de telecomunicaciones estaban unificados, todavía el Canal 10 estaba ahí junto, era el circuito entero. Yo cometí el error de llevar un currículum de donde yo había trabajado y la experiencia que tenía tanto en radio como en televisión. Un colega que por ética, no voy a decir su nombre, al cual me pidió perdón por atravesarme el pie, como él mismo dijo. Yo no le guardo rencor, quizás eso me estimuló a seguir trabajando. Él me dijo que no había vacante, que ahí no necesitaban más personal y que los Musa eran personas que no le gustaban ver personas extrañas en sus emisoras. Digo, no, pero escúcheme, yo no vine a quitarle la comida a nadie. Al contrario, yo lo que vine a conocer cómo se hace la comunicación aquí, no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede? En ese momento tuve la oportunidad de conocer a una gran persona a la cual estimo y quiero como un hermano, que verdaderamente así lo considero para mí, que es el licenciado Ricardo La Antigua. Ricardo, como popularmente le llamamos, o Francisco, que en ese momento era gerente de seguros de un centro de salud acá, pero que tenía un programa en la tarde. Yo llego a él mediante recomendaciones de Gregorio de Rosario, quien me dice, mira, hay alguien que quiere tratar contigo sobre un programa de radio para que tú le acompañes. Efectivamente empecé en Diálogo Noticioso en horas de la tarde, en órbita, la emisora que está en la Juan Lafi de Leandro Vargas, y ahí Junior Enríquez de Sosúa, en ese momento reportero en Puerto Plata y toda la costa norte de Noticias SIN, cuando Alicia Ortega estaba empezando, ya tú puedes imaginar. Se contacta conmigo Junior Enríquez, que estaba fundando un canal en Sosúa, Hola TV. Me dice, oye, yo quiero que tú y yo trabajemos juntos. Bueno, yo estaba desempleado, que en ese momento ya la parada de trabajo en la planta generadora San Felipe había cesado y yo estaba vago. Cuando eso yo vivía, donde mi hermana en el Javillar, lo que hacía que tempranito venía en un carrito o si no en una bola a trabajar. Y así empecé a darme a conocer en la costa norte, primero en Sosúa y luego colaboraba con los periódicos nacionales con informaciones de aquí de Puerto Plata, que yo la redactaba. Hasta que un día el señor Jimmy Musa ve una información mía en un periódico nacional, no sé si fue un accidente, no recuerdo, pero fue algo fuerte que pasó en Puerto Plata y llevaba la firma de Antonio Heredia. Jimmy se interesa, ¿quién es Antonio Heredia? Yo quiero conocerlo, hasta que me mandó a buscar y yo fui. Le pedí permiso a Junior y vine y me entrevisté con Jimmy y me dijo que si yo quería trabajar con él. Digo, no, pero es que aquí yo vine a buscar trabajo, pero me dijeron que no había cupo. Me dijeron, ¿y quién te dijo a ti eso? Fulano, fulano y fulano. Ah, no hay problema. Pues mira, a partir de hoy tú empiezas a trabajar si tú quieres. Efectivamente, empecé a trabajar, esa es mi vida, trabajar. Redactando noticias, en Así Son las Cosas. Cuando se leía noticias, no que se averigua ahora, y respeto a los colegas que están en ese programa interactivo, pero cuando se hacía periodismo, dándole funda a todo el mundo y no importando, Ahí fue que empecé a darme a conocer en pleno gobierno de Leonel Fernández y la vida se ha encargado de bendecirme. Entré como un simple redactor hasta que Jimmy me hace director de prensa de TV Plata, canales 3 y 30, y también me ascienden como parte del staff de comentaristas de Así Son las Cosas. En un momento que ahí no entraba cualquiera, Eso era una logia, eso era un tribunal de lores. Ahí cualquiera no se sentaba en esos micrófonos. Y al llegar este negrito casi lindo, que tenía a veces debates con altura y de respeto con algunos compañeros que se creían todólogos, entonces yo le decía, no, eso no es así. Y una cosa es la magnesia y otra es el mango. Entonces esos debates empezaron a generar interés en la población por este simple servidor, que no me he creído la gran cosa, simplemente un profesional enamorado de su trabajo y de servir a la ciudadanía. Ese es mi norte, porque aunque no tenga el uniforme militar, yo fui formado para servir. Aunque esté en la vida civil, debo ser cada día mejor ciudadano. Y claro, la historia es grande, el circuito Musa,
fue mi catapulta para darme a conocer más de lo que me conocían en Puerto Plata, por su dimensión, por su alcance, y en pleno espacio tuve el honor de ser contratado por la entonces gobernadora provincial de Puerto Plata, doña Eridania Gibre Ortiz, como locutor y maestro de ceremonias de la gobernación de Puerto Plata, en pleno gobierno de Leonel Fernández, sin ser yo PLDista, sin yo pertenecer a ningún partido. Y eso se produjo porque era don Juan Musa, que era el maestro de ceremonia de la gobernación, pero fue nombrado en Edenorte y ese puesto quedó vacío. Y siempre le tendré gratitud eterna a doña Eridania Gibre por darme la oportunidad, que recibió ataques por parte de la dirigencia del PLD, que le decían, pero ese hombre es enemigo del PLD y del gobierno, ¿cómo usted lo tiene como locutor de la gobernación? Y doña Eridania siempre me ha distinguido. Decía, aunque él no sea del PLD, es dominicano y hace su trabajo bien, por tanto, se merece una oportunidad de trabajar en favor del gobierno dominicano. Hablar con Antonio Heredia, una hora no nos daría el tiempo. Y entiendo que tú eres una enciclopedia que tiene historia para contarnos. Heredia, hablándonos de ya cuando tú tienes una relación, te casas, tienes tu primer hijo, tú tuviste una situación que yo entiendo que te marcó a ti en un momento determinado de tu vida. Y nos gustaría que tú nos cuentes sobre eso, sobre la pérdida de tu primer hijo. ¿Qué sentimiento, qué marcó eso en ti como ser humano? Mira, es un poquito fuerte hablar de esos capítulos que a uno, a pesar de los años de que eso transcurrió todavía, le arruga el corazón, llena a uno de nostalgia. Pero ¿qué te digo? Los planes de Dios son perfectos. Las bendiciones que Dios tiene para uno, Rigo, uno a veces no se imagina qué tan grandes son. Efectivamente, yo tengo que agradecer, tengo que defender, tengo que enarbolar siempre a Puerto Plata, porque esta tierra me acogió de una manera tan increíble que yo decía que yo no me le casaba a nadie, pero no fue así. Hasta que fui flechado por una bella puertoplateñita, una chamaquita preciosa, que quedamos flechados en ese momento y que hoy es mi compañera de vida, mi esposa, una mujer hermosa no solo físicamente, sino muy brillante. Pues nos gustamos, nos enamoramos y decidimos formar un hogar. Ese momento de yo decidir formar un hogar le da un poco más de madurez a mi vida y también de formalismo. Ya dejé de ser el llanero solitario que andaba solo por el mundo, ¿no? Pensé en formar mi familia, en tener mis hijos. Y precisamente mi esposa Denise y yo nos casamos por una boda civil. Y fue una ceremonia bastante secreta y todo el mundo se enteró cuando la noticia salió. Nuestra unión matrimonial pues dio origen a nuestro primogénito, Pedro Antonio, mi primer hijo. Lamentablemente nació con una cardiopatía congénita, entiéndase. Salió con el ventrílocuo del corazón, salió con una de sus cavidades, la sístole, no se le desarrolló. El corazón tiene dos válvulas, la sístole y la diástole, una que entra a la sangre y otra la bombea. Se encarga de oxigenar la sangre. Mi hijo, desgraciadamente, no desarrolló esa válvula y nació con una hipoplasia, que su respiración era forzada. Respiraba pero con mucha dificultad y prácticamente la sangre era casi coagulada que la tenía en sus venas, hasta el punto de que la piel era casi azul. Y antes de nacer se le detectó por una sonografía y eso fue un golpe demoledor. Cada vez que iban a hacerle una cita, mi esposa era llorando y yo igual, mira, nuestro primer hijo, viejo. Nació un muchacho grande, bonito. En su cara se le reflejaba el deseo de vivir, pero desgraciadamente duró 4 meses. Los médicos nos lo informaron que
Era un caso perdido, no había nada que hacer. Hicimos todos los esfuerzos, andamos el país entero, tratando de operarlo, porque una cirugía le podía dar un poquito de esperanza para que él viviera. Pero era también un riesgo, porque era un niño muy tierno, no tenía ni 5 meses. Meterle un quirófano era adelantarle su muerte. Hasta que, desgraciadamente, falleció. Oye, ¿qué día? Un 31 de diciembre. Todo el mundo en celebración, todo el mundo alegre, y uno ahogado en llanto. Pero ese llanto derramado, te puedo decir, las promesas que Dios le hace a uno son de bendición. Y aunque duele todavía, óyeme, las bendiciones han llegado y de manera sobreabundante. Yo no soy nadie para cuestionar a Dios el por qué se llevó mi hijo, el primogénito. Yo lo que asumí, la lectura de la Biblia, me identifiqué mucho con el libro de Job, que sufrió una desgracia, perdió su familia, perdió sus bienes. Y lo último que le quedó a Job fue su esposa, que hasta una sarna, una lepra tenía. Y le dijo a Job, oye, tanto que tú alabas a Dios, maldícelo y mueres. Si te quitó todo, ¿qué es lo que tú haces con vida? Y Job solamente le dijo, mujer, tú si eres insensata, si Dios me dio y Dios me quitó, pues que sea el nombre de Dios bendito. Oye, y eso yo lo asumí y me ha dado resultados increíbles. Tengo 2 hijos extraordinarios, David Antonio y ahora Lisette Marie, que son la razón fundamental de mis afanes, de mis desvelos, de mis luchas y también de mi deseo de seguir dando lo mejor de mí como profesional, como ciudadano, pero sobre todo como amigo y hermano. Así de sencillo. Excelente, Heredia. Dios te ha bendecido y te ha brindado una familia maravillosa, muy hermosa. Siempre te sigo en las redes y te veo publicando tus fotos con tu hermosa familia. Heredia, cambiando de tema, vemos que tú eres una persona muy preparada. Yo entiendo, eso es un criterio personal, que tú estás a un nivel muy por encima de Puerto Plata. El circuito Musa tiene un programa que se llama Así son las cosas, del cual tú fuiste parte en un momento determinado. Así es. ¿Qué provocó tu salida del mismo? Mira, tú sabes que desgraciadamente, no solo en Puerto Plata, debo aclarar, en todo el país, y no solamente en República Dominicana, en Latinoamérica, en sentido genérico, el ejercicio de la comunicación y del periodismo tiene un sesgo muy fuerte, partidariamente hablando. Como es bien sabido, yo no soy partidista de ninguna organización, y esto aunque suene chocante es así. Yo no soy dirigente, yo no soy miembro de ningún partido. Yo soy un profesional que sirvo a un partido X que contrate mis servicios. Y precisamente estando en el programa Así son las cosas, por si mucha gente no lo recuerda, el primer maestro de ceremonias de un acto público del entonces candidato presidencial del PLD, Danilo Medina, fue este servidor, hasta el punto de que no me pagaron mis honorarios. Para situar el contexto de donde sucedió eso, fue el mismo día que desgraciadamente el dirigente PLDista Cheche Luna murió en un accidente en la entrada de Muñoz. Pero no me interesa que me pagaran, simplemente yo lo que lo estaba utilizando de plataforma para darme a conocer. Y ese día trajeron un locutor de Santo Domingo supuestamente para animar el evento, pero sucede que el hombre cuando vio ese mar de gente, que Puerto Plata, señores, es una provincia muy portentosa en cuanto a política se refiere, el locutor de la capital se aprestó y me tenían a mí de backstage. Cuando yo subí al podio fue en Efellón, plena Avenida Colón. Cuando yo dije, hola Puerto Plata, eso fue lo único que yo dije. Hola Puerto Plata, aquí está el seguro y próximo presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Óyeme, eso se fue abajo. Fue cuanto dije. Y yo no soy PLDista, pero yo soy un profesional que de esto es que yo vivo. Yo soy un obrero de mi voz y de mi pluma. Ahora, mi conciencia yo no la vendo. Mi salida de Así son las cosas se produjo de manera voluntaria. Una vez, un total de 7 comunicadores, porque aquí hay pocos periodistas en Puerto Plata, 7 comunicadores, hicieron un boicot porque tuve un roce con 2 de ellos por cuestiones
personales de ellos que yo hacía comentarios y eso le amenazaba sus intereses. Todo el mundo sabe lo que sucedió, que inclusive hubo uno que me invitó a pelear en pleno espacio y otro quiso desautorizarme porque él era el director. Y simplemente yo le dije, qué bueno que usted es el director. Dirija lo que a usted le compete porque usted no tiene neuronas para dirigirme a mí. Me paré de la mesa con el permiso de los televidentes y salí. Hasta el punto de que en ese momento ya quien administraba el circuito era Jimmy Musa. Pidieron una reunión con él, allá estaban todos, y le dijeron, nosotros vinimos a plantearle un problema, no podemos trabajar con Antonio Heredia. Jimmy Musa le pregunta, ¿pero por qué? No, que no nos gusta la forma del trabajar. Siempre debo destacar el apoyo que me ha dado Jimmy Musa y le dijo, no hay problema, ¿cuándo ustedes se van? Porque Heredia no se va de aquí. Entonces eso es un apoyo que yo no tengo dinero para pagarle, el apoyo y la valoración como profesional y como talento de la radio y de la televisión que me ha dado el señor Jimmy Musa hasta la hora presente. Estoy en el Canal 3 y mi salida se produjo para cuidarme, porque en ese momento había una campaña política muy fuerte. Aquí la política no se trabaja como ciencia, se trabaja como dos bandos que se enfrentan por un botín que es el poder. Óyeme, y hasta la vida de uno corre peligro. Yo solamente decía lo que estaba sucediendo. Si no había agua, no había agua. Si no había energía, no había energía. Si no hay seguridad, no hay seguridad. Yo no decía nada del otro mundo. Entonces, previendo de que yo andaba a pie, yo lo que tenía era una pasolita. Tú te imaginas, yo bajando todos los días para Costámbar en horas de la noche. Yo nunca he temido la muerte, pero yo no sé el que me tirara un vehículo encima para neutralizarme. Entonces mi familia me advirtió, oye, tómate una pausa, tranquilo. Y fue ahí cuando le dije a Jimmy, oye, voy a tener que hacer una pausa hasta que pase esta política. Y hice esa primera pausa. Cuando regreso de nuevo, fue luego de que estuve también en otra empresa, que debo de reconocer esto, que en gloria está don Huguito González Troche, me dio la oportunidad de dirigir la estación Fantasía 90.5 en su departamento de prensa. Duré 2 años y medio, una experiencia única y que me ha dado también la prestancia de ir ingresando muchas experiencias laborales en el currículum profesional. ¿Y qué decirte? Así son las cosas, está ahí. Mucha gente erróneamente le llama a su sección favorita, eso no es una sección. Es un programa interactivo, una sección es una pequeña parte de una cosa, un programa que tiene más de 1 hora y media no puede ser sección. Y además, usted debe de ir allí con su azotea bastante amueblada. En el momento que yo estuve en Así son las cosas, ni los BlackBerry existían. Allí había que ir con total seguridad de lo que usted iba a hablar, allí no se iba a gaguear, allí no se iba a tartamudear. Ahí se iba a hacer periodismo, ahí se iba a hablar cosas que sucedían con altura. Ahora, yo siempre me ponía mi escudo de moralidad, porque también todos los billetes que se floreaban por ahí, nunca en mi bolsillo cayó uno. E inclusive todavía Jimmy Musa a veces hace broma conmigo de un sobre lleno de dinero que me mandaron, un político de acá, y cuando Jimmy intentó a modo de broma pasármelo, yo solamente le dijo muchas gracias, hermano, pero yo no estoy paralítico para recibir una dádiva de nadie. Hasta tanto yo tenga mi voz y mi cuerpo que pueda trabajar, si tengo que coger un pico y una pala y volver a ligar cemento, lo hago, porque debo decir, yo trabajar como obrero de la construcción, yo adquirí conocimientos. Yo soy un albañil fino, Rigo, y no voy a vergüenza decirte desde la zapata, un replanteo, hasta tomar junta de bloques, un vaciado de columna. Óyeme, saber no ocupa lugar, no solo en lo académico, sino también en lo técnico. Entonces, a mí no me da vergüenza trabajar en el área que sea, y más ahora, que soy padre de familia, que de mí dependen varias personas. Y bueno, así son las cosas. A cada momento tengo ofertas de cuando vuelvo. Lo único que ahora tengo otras obligaciones que por el horario quizás no puede estar. Pero no se descarta que una reestructuración de ese programa, que no es de los Musa, no es de Radio Puerto Plata, es de toda la región norte. Oye, más de 53 años tiene eso en el aire, eso es una marca país.
Y ni hablar, bueno, sigo en Radio Puerto Plata, un programa de música, los sábados, la descarga salsera y los clásicos de la primera, y en el circuito Musa también sigo con Noticias TV Plata de lunes a viernes. Siempre yo escucho muchos compañeros tuyos, comunicadores, periodistas, que dicen, Antonio Heredia es una persona muy complicada, muy enredado. ¿Cómo te consideras tú, Heredia? Ellos tienen razón. Yo soy tan enredado que ni yo mismo a veces me comprendo. Una chinola o una cabulla se pueden desenmarañar más fácil que yo. Yo tengo un temperamento muy fuerte y eso tengo que admitirlo. También tengo una mala formación de un hogar formado por un guardia y una maestra. Ya tú puedes imaginar, formación doble. La sobreprotección de mis hermanos, el menor de 10. Y también vengo del ejército, que si no puedo hacer las cosas bien no hago nada. Yo no soy complicado, simplemente me gustaría que me comprendan y aprovecho para quizás pedir excusas si alguna vez con mi forma de ser he podido herir sensibilidades, he ofendido. Señores, yo soy un ser humano de carne y hueso, que soy factible a cometer errores. A alguien que yo he ofendido, bueno, pues discúlpeme, solo pido un poquito de tolerancia y que me comprendan. Yo no soy el incomprendido, como dice una canción de Maelo Rivera, al contrario, el tipo más chévere que hay soy yo. Ahora, dentro de lo formal y lo amigable, a mí me sacan el corazón. Ahora, si vienen con cotorra y no precisamente del INVI, me ven regado y de qué manera. Heredia, trasladándonos a la actualidad, te vimos muy activo en la pasada campaña electoral, fajado trabajando por el Partido Revolucionario Moderno, PRM. Al principio te vimos trabajando en el Ayuntamiento de Puerto Plata como director de prensa del mismo. ¿Qué provocó tu salida de ahí? Mira, la salida del Cabildo fue de manera voluntaria y como tú señalas, en la campaña electoral fui el director de comunicaciones del PRM a nivel del municipio. Pero previamente debo de referir esto porque también es una catapulta que me colocó en esa posición, dirigir la estrategia comunicacional y de relaciones públicas de un partido político en la oposición. No es nada fácil. Y además enfrentarte a un imperio como lo era el PLD y el gobierno de Danilo Medina, óyeme, era una lucha de David contra Goliat en cuanto a la proporción económica, en cuanto a la utilización de recursos, pero también en cuanto a los medios. El PLD tenía todos los medios, eso hay que decirlo. Ahora, yo vine de una experiencia previa y fue que asesoré al senador José Ignacio Paliza, el cual también, debo de reconocer, me dio la oportunidad de trabajar a su lado. Es un joven muy brillante, con proyección ilimitadas en el mundo político, y fue un privilegio haber trabajado a su lado. Aprendí mucho de él, de ideas innovadoras, muy creativo y sobre todo soñador. Siendo senador por Puerto Plata, José Ignacio Paliza, como es bien sabido, fue electo presidente nacional de manera institucional del Partido Revolucionario Moderno. Él me sugiere, Heredia, yo quiero que tú trabajes conmigo también en la parte política. Yo le dije, senador, usted sabe que yo no soy político y no quiero que se me vincule lo profesional a lo partidista. Él me dijo, yo te comprendo, pero tú tienes demasiado potencial. ¿A quién voy yo a confiar algo tan importante como es la comunicación política? A ti se te va a pagar tus honorarios y lo político termina en la actividad, usted no tiene que hacer activismo, y eso fue lo que pasó. Una experiencia muy rica y claro, quedé siendo parte de esa organización política, inclusive un cargo dentro del comité municipal encargado de comunicaciones. Ahí se realizó la campaña electoral del ámbito municipal. Tuve el honor también de dirigir parte de la estrategia comunicacional y de relaciones públicas del señor Diomedes Roque García Núñez, Roquelito, que de hecho antes de él meterse en política, este servidor es el talento de sus empresas, entiéndase la voz en off de Ferretería Frank Felipe y de Frank Felipe Renta de Equipos Pesados, es este servidor. Todas las actividades
de Navidad que realiza, siempre le hago la maestría de ceremonias, y había una relación previa. Y no podía decir que no, porque yo soy de los que entiende que las manos que reciben deben de dar, y si a mí se me ha dado la oportunidad debo servir. Pues la campaña política fue un poquito cuesta arriba, como tú sabes, y sabe toda la población de Puerto Plata. El alcalde que aspiraba a la reelección era el licenciado Walter Musa, propietario del circuito Musa donde yo trabajo, que debo decir siempre Walter fue y es un caballero, una consideración de príncipe ha tenido para conmigo y para mi familia, porque siempre lo he tratado con respeto. Cada vez que iba a hacer una crítica a la alcaldía, decía, esta crítica es para el funcionario público electo por la población de Puerto Plata, no el empresario dueño de esta emisora, porque hay que saber diferenciar y hay que saber denotar la comunicación que tú vas a decir, porque hay mucha gente que se malinterpreta. Walter se reía cuando mucha gente iban y le decían, ahí está Antonio Heredia acabándote en el canal de tu familia, y él lo que se reía. Yo sé que Antonio Heredia no se presta para hacer esas maledicencias. Entonces fue una campaña muy reñida, todo el mundo sabe el resultado. Roquelito, un fenómeno político en Puerto Plata. El Partido Revolucionario Moderno derrota al PLD. Luego de Walter tener 3 periodos consecutivos, Roquelito se convierte en el alcalde de Puerto Plata. Ahí me hace la propuesta de dirigir el Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas, que ahí solamente había una persona, debo decirlo. Entonces yo soy de los que entiende que el trabajo en equipo rinde un efecto más importante que en solitario. Le propongo al alcalde crear la gerencia de comunicaciones y relaciones públicas del ayuntamiento, y ahí estuve desde el 24 de abril, cuando Roque, en medio de la pandemia, es juramentado, hasta el 29 de septiembre, cuando de manera voluntaria renuncio para aceptar otra posición en mi mundo profesional, como es el área de comunicaciones y relaciones públicas de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, Coraplata, bajo la regencia y la petición de mi hermano, el ingeniero Oliver Nazario Brugal, hasta la hora presente. Ahí estamos sirviendo y resolviendo problemas para beneficio de Puerto Plata y toda la región. Heredia, te agradecemos que hayas sacado este espacio en tu agenda tan apretada. Yo sé que viniste huyendo de trabajar y nos cumpliste con esta pequeña entrevista para nuestro canal de YouTube. Una última pregunta. Me gustaría que le mandaras un mensaje a esos jóvenes que te ven y te escuchan y en un futuro les gustaría ser un excelente comunicador, un excelente periodista como tú. Indudablemente los sueños se cumplen a la medida que trabajamos para que ellos se concreten. El hecho de que yo, aunque no nací en la falda de la Loma, aquí en Puerto Plata, pero soy puertoplateño más que la Loma Isabel de Torres, yo no vine aquí a desplazar a nadie, al contrario, vine a servir. Y gracias Puerto Plata por acogerme. El hecho de tener 10 años al frente del carnaval, eso es también un privilegio. Y cada día doy lo mejor de mí para seguir brillando y que Puerto Plata siga, como dice mi hermano Felo Martínez, siempre arriba, arriba. Jóvenes, estudien, desconéctense de actividades que pueden dañarle su vida. Hay 1000 maneras de uno salir adelante sin hacerlo mal hecho. Hay que trabajar, estudiar de manera constante, no importa el tiempo que nos lleve. Si trabajamos para conseguir nuestras metas, con la ayuda de Dios y el apoyo de nuestra familia, siempre lo vamos a lograr. Así que no se desanimen y a trabajar, que el futuro depende de los hombres y mujeres que hoy en día trabajamos en favor de la República Dominicana, sobre todo de Puerto Plata y de todo el mundo. Esta fue una entrega más de Detrás de Cámara con Rigoberto Smith.